Pastor, hace unos meses que conocí la verdad, quería que se me dé un consejo. Yo participo en una iglesia trinitaria y además de eso me bauticé con los títulos. ¿Qué puedo hacer, pastor? Hasta ahora no he podido hablar con mi pastor de mi iglesia sobre ello, que Dios es uno y siento que tengo temor a hablar sobre ello. Gracias. Imagínense. Se le reveló el nombre. Claro. Pues mi estimado hermano, un abrazo desde los estudios de BR Radio. Y estamos felices de tener noticias suyas. Bueno, lo primero es que vamos a tener en cuenta que cuando el bautismo se da fuera de lo establecido por Dios, no se cuenta como bautismo. No. Vamos a decir, no se cuenta como bautismo, porque el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios dice, un Señor, una fe, un bautismo, no hay más. Entonces dice alguien, y si yo me bauticé cuando era niño, o si yo me bauticé en el bautismo de la buena fe, o si yo me bauticé en el bautismo por los muertos, o si yo me bauticé en el bautismo trinitario, entonces no estoy bautizado. La respuesta es simplemente no está bautizado. Entonces, alguien dirá, ¿y cómo lo dice? Dice la Biblia acerca de alguien que haya sido bautizado 2 veces. Sí, le hablo en Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les preguntó diciendo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando una persona es bautizada en el bautismo infantil, en el bautismo de la buena fe, en el bautismo de sangre, en el bautismo trinitario, en el bautismo sustitutivo, esas personas no quedan bautizadas porque el único bautismo establecido por Dios es en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y la persona, antes de ser bautizada, debe de ser discipulada, es decir, se le debe enseñar qué es el bautismo, para qué es el bautismo, por qué nos debemos de bautizar, qué implicaciones tiene en mi vida, en la sociedad y en la comunidad. Cuando una persona no ha participado de ello, simplemente lo han bañado, lo han mojado, eso es todo. ¿Qué le aconsejaría a nuestro hermano? Que ya tiene la revelación, dice que Dios es uno. Eso nos alegra mucho. No se lo reveló carne ni sangre, es Dios. Lo que debe hacer es buscar la iglesia del nombre de Jesús. Si quieres, envíame tu número telefónico o llámame al 301-274-2288 y yo, con todo el gusto, te estaré dando un número telefónico para que te puedas contactar con la iglesia en el Perú, porque allá tenemos iglesia. Ahí está nuestra misión, que es liderada por la iglesia del Ecuador, porque la iglesia en el Perú es la misión del Ecuador. Sí, señor, así es. Y tenemos varias sedes ahí en el Perú. Entonces lo que debe hacer es buscar la iglesia, hablar con el pastor para que le dé la enseñanza prebautismal y te bautices, como dicen las Sagradas Escrituras, y puedas disfrutar a plenitud
de lo que es la bendición del cristianismo. Pastor, entonces bíblicamente la persona tiene que ser discipulada antes del bautismo. Claro que sí, excepto excepciones, porque también toda regla tiene su excepción. Y usted lo recuerda, éramos pastores en el 80, 81, 82, en un pueblo llamado Trujillo Valle. Y un día, en una dominical, Dios ha tratado con una señora que se llama Ruth. Y sucedió que terminados los bautismos, en la escuela dominical había bautismos. Y cuando estaba el grupo de personas para bautizarse, apareció ella en la fila. Le dijimos que no, que porque ella tenía que ser doctrinada. Digo, no, yo ya entendí y sé que el evangelio es la verdad. Yo necesito que me bauticen. ¿Cómo le parece que ese día se bautizó y se convirtió en la misionera para toda su familia? Salvó a toda su familia y se fue con Dios ya. Entonces, hay excepciones, pero la regla bíblica es que las personas sean discipuladas. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, que ahí es donde se pegan los señores que tienen otra forma de pensar para decir que hay que bautizar en la fórmula trinitaria. Pero ahí no dice que se bautice en la Trinidad. Ahí lo que se dice es que se bautice en el nombre de uno que es Padre, de uno que es Hijo y de uno que es Espíritu. Amén. Y el único que reúne esas cualidades es Jesús. Y así lo entendieron los discípulos. Y lo más maravilloso de todo es que usted lee grupos de 3,000, grupos de 5,000, personas, familias, grupos de 12, etcétera, bautizados en el nombre de Jesús.